Estamos en esta reunión en la que vamos a hablar sobre los objetivos que vamos a tener. Conocer las similitudes y diferencias entre el diseño gráfico y el diseño web. Yo de repente puedo hacer un banner, puedo hacer una gigantografía, puedo hacer un diseño editorial, pero las medidas yo las tengo de antemano. Sé cuánto va a medir el papel, sé cuánto va a medir el sustrato, tengo las medidas bien claramente delineadas. Y en el caso de web, yo ya les adelanté un poquito acá el multidispositivo en el diseño web, ¿no? Hay algunas cosas que debemos considerar en el diseño web que no están involucradas en el diseño gráfico. Vamos a hablar también sobre lo que son los tamaños de imágenes, resoluciones en el diseño gráfico, resoluciones en el diseño web. Por otro lado, los tamaños tipográficos, el punto tipográfico en el diseño web y por último las capas y diagramación web. En primer lugar, tenemos que pensar en resoluciones. Fundamentalmente porque aún, y esto antes de pasar a la web, tenemos que tener claro algunos conceptos en el diseño gráfico. Entonces la voy a abrir con Photoshop. Esta imagen, si yo le doy Control Alt I, me muestra las dimensiones que tiene: la anchura, la altura y la resolución de la imagen. ¿Cuántos de ustedes dirían que si nosotros aumentamos la resolución de imagen, el peso del archivo va a aumentar? En general, es masiva la opción que aumenta el tamaño del archivo. Bueno, vamos a ver. Voy a abrir la ventanita donde tenemos la imagen con 6720 y la resolución no figura, pero estamos hablando de esta fotografía. Y yo voy a aumentar la resolución con un truquito. Hay un botón que obliga a que no aumente la resolución y es la opción de remuestrear. ¿Qué pasa? Lo que importa para el tamaño de la imagen es la cantidad de píxeles. Cuando yo saco la opción de remuestreo, me quita la opción de píxeles. Entonces le voy a poner 450 dpi. Aumenté la cantidad de dpi, entonces la voy a guardar. ¿Guardar cómo? Se va a guardar en el mismo espacio. Entonces le voy a poner imagen a 450 dpi. Estos son píxeles por pulgada. Calidad del JPG maxi. Ahora imagen, en imagen, tamaño de imagen, y vamos a cambiar el tamaño, ¿sí? Control Alt I D, si no, ¿no? Entonces 72 dpi. Y ahora la vamos a guardar como archivo, guardar como, y le vamos a guardar con el nombre de imagen a 72 dpi. Hemos guardado con la máxima calidad de imagen posible. Listo, si nos vamos a la carpetita donde tenemos guardada esa imagen, tenemos la imagen a 72 y la imagen a 450. Bueno, vamos a ver la opción de vista de detalle. Vista, y ahí le damos la opción de detalle. Fíjense, no sé si se alcanza a ver, que la imagen a 72 dpi y a 450 dpi pesa 8 megas 493. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó que la afirmación que teníamos originalmente parece no ser cierta? O sea, parece que no aumenta la resolución. Toco la imagen de 72 y me dice 6720 por 4480 y la de 450 6720 por 4480. Lo único que cambiaron fueron los dpi. Hablamos de cuántos píxeles van a entrar en una pulgada. La única forma en que una fotografía puede variar su peso, la primera forma, es que nosotros bajemos su cantidad de píxeles. La resolución, si no bajamos la cantidad de píxeles, no tiene absolutamente nada que ver con el peso. Lo que importa es el tamaño de la imagen en píxeles. La resolución es un código chiquititito que va metido en el cabezal de la imagen, dentro de la imagen tiene códigos también. Entonces, dentro de la cabecera de imagen se sustituye el 72 por 450. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que el tamaño de la imagen depende de su ancho y alto en píxeles, nada más. Hay otro dato que quiero mostrarles. Una vez que tengo medida el tamaño físico del archivo, entonces la resolución importa. A igual tamaño físico y mayor resolución, más píxeles. Es el único motivo por el cual la resolución aumenta el tamaño de la imagen, no hay otro. Voy a guardar esta imagen, vamos a guardarla, guardar como, y cuando guardamos le bajamos el valor de compresión a 10. Vamos a guardar ahora, guardar como, y le vamos a dar JPG 1. La vamos a guardar con la calidad mínima de compresión. Esto es otro punto que tenemos que considerar para la web. JPG 1, aquí está la foto ampliada al 100%. Esta es la foto JPG 1. Si la ampliásemos, vemos que hay ruido por todos lados, ¿no? Vamos a ver la JPG 10. Tiene una calidad mucho mayor. Si la ampliamos, se pixela lo normal, pero no hay ruido JPG. Y si vemos el JPG 100 o 12, se ve, aunque se amplíe un poco el tamaño, se ve su calidad. Ahora, aquí me dice 48K, la calidad 1. Vamos a ver la siguiente, propiedades. La siguiente tiene 208K y la siguiente tiene 465K. Cuando trabajo para la web, saber en qué
calidad voy a trabajar, o sea, con qué calidad de JPG. Un formato que está pensado para transmisiones fáciles. Entonces, el formato JPG parece una buena solución. Y como ven, con un poco más de aumento de calidad, tenemos muchísimo más peso. Vamos a cambiar de formato, PNG. Vamos a llamarla PNG 100. Lo vamos a guardar con un índice de compresión 100. Tamaño de archivo grande se guarda más rápido, o tamaño de archivo medio, o tamaño de archivo más pequeño, se guarda más lento. Ahí podemos elegir. Normalmente el medio funciona bien. Y vamos a ver si es cierto esto de que la calidad, el PNG es lo más sano. Botón derecho, la misma imagen, acuérdense que tenemos la misma resolución, es la misma imagen original, la tenemos con 819 kilobytes. ¿Qué significa esto? Más peso que el JPG de mayor calidad. El formato PNG es un formato que, a diferencia del formato JPG, comprime la imagen sin pérdida de información. Bueno, también EMI dice PNG cuando hay transparencia alfa, que es un caso especial, o sea, cuando tenemos una imagen en RGB que necesita una transparencia. En el caso del PNG sí lo admite. En PNG no podemos trabajar en CMYK, está pensado también para Internet, pero lo principal es que comprime sin pérdida. Vamos a ver ahora un caso en que es preferible el formato PNG. Vamos a hacer una imagen nueva, aquí tengo la imagen, la vamos a crear como imagen para web y le vamos a dar una medida de 1000 por 1000. O sea, vamos a trabajar con 1.000.000 de píxeles. Entonces, hacemos una selección, por ejemplo acá, y vamos a trabajar con un fondito el mismo, pero un poco más oscuro. Y ahora vamos a guardar como, y la vamos a guardar en formato PNG. Entonces le vamos a llamar nombre PNG 1000. Le damos la opción media, y ahora la vamos a guardar como formato JPG, se va a llamar JPG 1000. Y la vamos a guardar con una calidad 12. Actualizamos y ahí tenemos JPG 1000. Y ahí tenemos la imagen en JPG con 27K y tenemos la imagen en PNG con 5K. PNG, además de admitir los fondos con transparencia alfa, lo que hacen es codificar de acuerdo a superficies más bien planas o con degradados sencillos. Y cuanto más grande sea ese PNG, si yo paso, por ejemplo, a 100 centímetros, o sea, una imagen de 1 metro por 1 metro, le vamos a llamar PNG 1 metro. Y ahora lo vamos a guardar como JPG 1 metro. Vamos a ver ahora sí cómo queda. Tengo PNG 1 metro. ¿Y cuánto habrá crecido? Acuérdense que le aumenté 10 por 10, 100 veces más cantidad de píxeles. Y el archivo aumentó solamente 6 veces más. Y ahora vamos a ver el JPG 1 metro y veo que pesa 92K. PNG es muy hábil para guardar imágenes con colores planos o con degradados muy sencillos. PNG, colores con transparencia, como justo comentan Moreno y Emi. Cuando hay transparencias alfa, sí o sí, PNG, no hay forma de hacerlo en JPG. Pero cuando tengo que decidir entre cuál, si JPG o PNG, entonces, si es una foto grande, un paisaje con un fondo, con un castillo y 3 personas jugando adelante o corriendo, JPG. Y el GIF, que es el otro formato para web, solamente con imágenes de 8 bits, o sea, no más de 256 colores. Admite transparencia, pero la transparencia se llama transparencia de índice. Ya tenemos entonces los formatos de imágenes. Vamos directamente a nuestra presentación y empezamos a hablar de la web. ¿Conocemos el dispositivo de visualización de la imagen? No. Uno en un iPhone, otro en una tablet, otro en un escritorio, dispositivo de escritorio de 42 pulgadas y el otro en su laptop de 15. Las tipografías. Nosotros trabajamos con las unidades tipográficas en puntos. La web hereda todo o gran parte de los elementos que vienen desde el diseño para impresión, del diseño gráfico. Y ahí tenemos que considerar que existen unidades absolutas y unidades relativas. Estamos hablando de que ya sabemos un poco lo que es todo esto de estilos y demás. Si yo me creo un estilo de párrafo, aparecen algunas opciones bastante interesantes, ¿no? Esto estamos hablando de estilos de párrafo en InDesign. Entonces, ahí tenemos los estilos. Y ahí tenemos una opción que dice basado en. Esta opción que aparece en InDesign, estamos hablando de estilos de párrafo, opciones de estilo de párrafo, y en la opción de estilo de párrafo basado en, ustedes saben, si ya han trabajado con este programa, que permite generar herencias. O sea, yo puedo decir que las propiedades que haya creado para un estilo de párrafo se las aplique a otro estilo de párrafo y luego todo lo que no modifique de ese estilo de párrafo se va a aplicar a los estilos subyacentes. Conociendo las opciones interlineado y demás, es muy fácil la migración desde el diseño editorial. En ese sentido, tenemos la primer pista. Las herencias de estilos en InDesign son idénticas a las herencias de estilos en CSS, en diseño web, o muy parecidas. Entonces aparecen las primeras semejanzas. Hay una similitud en lo que son estilos dentro del diseño editorial y el diseño gráfico con los estilos del diseño web.
Entonces, tenemos que las tipografías se derivan en en unidades tipográficas absolutas, y cuando hablamos de unidades absolutas estamos hablando del píxel, del centímetro, del milímetro, de la pulgada y de la pica. ¿Saben ustedes la relación entre punto, centímetro, milímetro, pulgada y pica? ¿Saben la relación que existe entre una pica y un punto? Voy a editar el estilo de párrafo que estoy poniendo acá, y yo les voy a preguntar esto. Cuando yo tengo los tamaños que están en puntos, ¿qué pasa si yo pongo acá 72 puntos? ¿Está bien? Yo le pongo acá 12 picas, 12p. Me lo cambió a 144 puntos. Vamos a poner una pica y tenemos 12 puntos. Una pica son 12 puntos. Entonces, unidades recomendadas. Dejé screen y print. Ustedes dicen, se olvidó de traducir screen y print. No, porque hay una consulta que se llama Media Queries en el diseño web, que se hace una consulta para saber si es screen, si es pantalla o si es para una impresión. Y el CSS tiene la habilidad, el navegador tiene la habilidad de leer el CSS y elegir qué unidades utiliza en pantalla y qué unidades utiliza al imprimir. Ahí tenemos los valores recomendados. Para pantalla, M, PX y porcentaje, y falta el REM, acá que no lo puse, el RM. Para uso ocasional, LX. Uso no recomendado, el punto, el centímetro, el milímetro, la pulgada y la pica. No recomendado. Para impresión, sí, el espacio M, el centímetro, el milímetro, la pulgada, el punto, la pica y el porcentaje pueden andar. Y uso ocasional, el píxel y el espacio X. Entonces, relaciones entre unidades, una pulgada, 2,54 centímetros, que es lo mismo que 25,4 milímetros, que es lo mismo que 72 puntos, que son lo mismo que 6 picas. Una pica, 6 puntos. 6 picas, 72 puntos. Y acá dice códigos. Y ese enlacecito, que también está compartido, lo tenemos acá. Inspeccionar elemento. Y aquí en inspeccionar elemento tengo una vista 3D. Por eso es que lo tengo en una versión tan vieja de Firefox. Y ahí tenemos una vista de nuestras capas. Maravilloso. No miren las capas arriba porque obviamente ya vienen hechas por el software donde yo usé este código. Ahí están las capas. Vamos a entrar ahora a Wikipedia. Vamos a ver en Wikipedia qué pasa. Vamos a entrar en la versión de español. Vamos a dar botón derecho. Vamos a darle inspeccionar. Apretamos la vista 3D. Esto es realidad. Versión 47 de Firefox. Se puede descargar cuando quieran. Miren las capas. Entonces, ¿en qué se parece el diseño web al diseño gráfico? Se parece en que todos toman conceptos de todo. Estos códigos que yo acabo de generar, vamos a tratar de verlos de la forma más clara posible. Ahí tenemos. Esta es la vista que tenemos en nuestros códigos. Tenemos un contenedor. Este contenedor adentro tiene un H3, que es esta etiqueta, que genera este resultado. Tengo un div con una clase. Esa clase es la forma en que yo le transmito el diseño a mi componente, a mi elemento, a mi etiqueta dentro del HTML. Clase in, medida de la caja 1 pulgada por lado. La siguiente, div class, tomen esto como un conjunto de propiedades que yo le voy a asignar, ya las vamos a leer donde están. Div class es igual centímetro. Medida de la caja, 2,54 centímetros por lado. Div class, milímetros, 25,4 milímetros por lado. Acuérdense esto, div class. Div es una capa. Es cuando ustedes en Photoshop o en Illustrator dibujan un rectángulo. No es más que eso. Div, empiezo a ver capas, empiezo a ver objetos físicos uno encima del otro. El div que declaro después está por encima del div anterior. Igual que cuando en Illustrator dibujo un rectángulo y encima le pongo el otro, dibujo el otro. ¿Se puede intercambiar el orden? Se puede. ¿Se puede intercambiar moviendo los códigos? Se puede. ¿Se puede intercambiar con código CSS? En muchos casos sí. Entonces, divclass.pt, medida de la caja 72 puntos por lado. Divclass PC, pica, medida de la caja 6 picas por lado. Yo voy a pintar este código y voy a mostrarles dónde se refleja este código. Todo esto dibuja este rectángulo. Listo, ya podemos entender algo. Cuando entramos a los códigos, yo estoy diciendo que en el body, que es la etiqueta principal, que acá no aparece por la forma en que se escriben los códigos dentro de esta herramienta, después vamos a hablar la clase que viene de esto, le digo que el tamaño de la fuente sea de 16 píxeles. Un dato interesantísimo, el tamaño base de la fuente en web son 16 píxeles. Este código que yo puse aquí no está realizando nada. Yo lo quito y no hace nada. Entonces, profe, pero ¿qué tamaño le pongo a mi párrafo en la web? Bueno, por defecto aparecen 16 píxeles. El tamaño de la fuente de una web, el párrafo de una web, por defecto arranca en 16 píxeles. Píxeles. H1, H2, H3, Text Align Center. Lo que me está diciendo ahí es que los títulos estén centrados.
Lo veo centrado, lo veo centrado, lo veo centrado en su caja, ¿no? Lo veo centrado. Float left permite que un div se ponga uno al lado del otro, flotando hacia la izquierda. Esto lo veremos rápidamente después. Los márgenes alrededor sean de 10 píxeles, por eso las separaciones que tienen. El padding, que es el relleno interno, que sea de 5 píxeles. El borde de 2px, para que ustedes lo puedan ver, de color rojo. Y box sizing, border box, o sea que no le agregue tamaño a la caja. Esto lo podemos hablar, ya esto es un poquito más avanzado. Pero lo que importa acá es esto, div in, o sea que esto es el div que le haya puesto class in que reciba esas propiedades. ¿Qué propiedades va a recibir? Width, 1 pulgada, height, 1 pulgada, ancho y alto de 1 pulgada. Primer dato, si ustedes ven en las máquinas de ustedes, traten de abrir esto en distintos dispositivos y van a ver que no mide 2,54 centímetros. Primer dato del que habla la W3C. En un celular se va a ver de un tamaño, en un televisor que mida 72 pulgadas se va a ver de otro. Bueno, este div va a recibir estas propiedades. Yo usé todo para que fueran equivalentes y comprobar que son iguales las medidas entre sí. Div centímetro, width 2,54, 2,54. Lo tengo a la misma medida. Div de clase, div class mm, la que está acá, ancho y alto 25,4 milímetros. Lo mismo. Después tenemos div pt, o sea, div de clase pt, que sería punto, ancho y alto 72 puntos. Fíjense, cada código me está dando el mismo tamaño que los anteriores, porque yo los puse en equivalentes. Entonces, div class milímetros o div class puntos, aquí los tengo en sus tamaños correspondientes. Por ejemplo, la clase punto. ¿Qué me está generando este código con este código? La pica tiene 6 picas de altura por 6 picas de anchura. Y tenemos lo mismo. Después, por otro lado, tenemos la unidad en píxel, la cajita dibujada con píxeles. Vamos a verlo. Yo le di las medidas de 96 píxeles de anchura por 96 píxeles de altura. ¿Por qué? Porque este estilo está aplicándose a esta clase. La pregunta es, 96 píxeles, entiendo que es 1 pulgada. No, depende de la resolución del dispositivo. 96 píxeles suele ser 1 pulgada. Ahora, si yo tengo un dispositivo con muchísima más resolución que esto, puede que esta caja se vea más chica que la anterior. Traten de entrar a esta web desde sus celulares y traten de entrar a la web desde sus dispositivos de escritorio y vean qué pasa. Y después vienen medidas relativas. Div class espacio M. El espacio M es el tamaño que tiene un cuadratín. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Yo escribo acá una M. ¿Qué tamaño tiene esta tipografía? 77 puntos. Entonces voy a tomar la herramienta rectángulo y le voy a decir 77 PT, 77 PT. Me sale un cuadrado. Esa medida es el tamaño de la M para la medida de 77 puntos. Ustedes me pueden decir, pero te da más grande. Bueno, cuando yo digo una fuente de 77 puntos, no hablamos del tamaño de lo negro, es el tamaño del tipo de plomo en el que teóricamente se dibujó esa fuente. Entonces, un cuadratín es un cuadrado que mide el mismo tamaño que el cuerpo de la tipografía. Si yo acá escribo algo, en vez de 77 le pongo 40, el cuadratín en ese caso no va a medir 77. El cuadratín va a medir 40 puntos por 40 puntos. El cuadratín tiene una medida variable, se utiliza y se utilizaba y se sigue utilizando, InDesign lo tiene metido adentro de él. ¿Cómo se llama el cuadratín dentro del diseño web? Se le llama espacio M. Yo le puse que sea 6 espacios M, 6 EM, para que sea del tamaño que se corresponde y ven que es más o menos el tamaño de esa pica, ¿no? Por la relación que existe en la resolución de la pantalla y el tamaño de la fuente. Por otro lado, puse una caja que dice tamaño de fuente en EX, o sea que le va a afectar a este div que acá le puse class EX, ¿sí? Le está diciendo que tenga por altura 12,5X y eso se va a representar aquí. El espacio X es la altura que tiene una X dentro de una tipografía. Y esto sí es relativo. Si yo me voy, vamos a poner MX para poner una relación clara dentro de InDesign, y miren que estamos enseñando web a través de InDesign, las bases de web a través de InDesign, tenemos esto. Vamos a cambiar la tipografía. Vamos a buscar cualquiera, al azar, la primera que encuentre. Estamos hablando de dos fuentes de 77 píxeles, pero esta X es más chiquita que la otra. Entonces no sabemos qué tamaño tiene el espacio X, porque depende de la tipografía que estemos utilizando.
Vamos a comprobarlo. Fíjense que acá el tamaño X es casi igual que el tamaño de los 6M. Y se acuerdan que yo había puesto por acá una clase. Y acá yo le pongo Font Family, que es la forma de elegir la tipografía, y le ponemos Arial. Y a ver qué sucede. Ya no se corresponde el tamaño, porque el Arial tiene una proporción de altura de minúsculas y mayúsculas menos pronunciada que la relación que tenemos en la Times New Roman que se estaba viendo recién. Entonces el espacio X no sé qué tamaño tiene, porque el espacio M sí toma el tamaño del tipo, pero el espacio X toma el tamaño del dibujo de la X. Tamaño de cuerpos tipográficos, no vamos a entrar en los detalles, pero ahí vemos cuerpo de párrafo de 1 pulgada, que está marcadito por aquí están cada uno de los párrafos hechos, P, class, tipo CM, P, class, esta forma de poner class es una forma de transferir a través del CSS que está debajo, de transferir tamaños, ¿no? De transferir colores, de transferir lo que sea. Cuerpo del párrafo 1 pulgada, que es lo mismo que un párrafo de 22,54 centímetros. Ahora, si yo pusiese la regla acá arriba, no tiene relación. No son 2,54 centímetros. De hecho, antes de empezar la medí para ver cuánto medía y me da 2,4, 2,3 y en este monitor me da 1,9, porque depende del dispositivo. Ahora ustedes me dicen, entonces, ¿por qué no lo quitaron de CSS? Porque acuérdense la primera observación que yo les hacía. Nosotros podemos generar una hoja estilo que al momento de imprimir, sí mande a imprimir en pulgadas, centímetros y milímetros. Podemos hacer páginas web que muestre publicidad, que muestre anuncio, que muestre las cosas en 3, 4 columnas, pero que cuando se imprima se eliminen ciertos elementos y se imprima solo lo que yo quiero en un formato de libro, por ejemplo. Puedo diseñar un libro entero que cuando lo vea en la web se vea como web y que cuando imprima se imprima como un libro, como un apunte, como una tesis, como lo que quiera. Los tamaños, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, que como ven son idénticos y la pica, estos sí son idénticos, están pensados para impresión. Entonces tenemos cuerpo del párrafo 6M, cuerpo del párrafo 13,5X aproximadamente por esta tipografía. Si yo le llego a cambiar a Arial va a cambiar totalmente. Cuerpo del párrafo 600%, porque 100% sería ¿cuánto? 16. ¿Sí? 16 por 6, 72. Cuerpo del párrafo 6 rem. Y para cerrar, type scale. ¿Qué relación hay entre el título y el párrafo de un libro? ¿Qué relación hay entre el título y el pie de foto en un libro? ¿Qué relación hay entre un párrafo y un pie de foto en la web? Acá tenemos ciertas relaciones para establecer contrastes entre títulos, subtítulos, subtítulos secundarios, párrafos y demás. Qué raro que acá dice un rem 16 píxeles. Básicamente porque todo se calcula a partir de acá. Todo parte del tamaño del párrafo hacia arriba y del párrafo hacia abajo. Tenemos que hablar de fundamentos, tenemos que hablar de métodos y tenemos que hablar de praxis. Los fundamentos, ¿de dónde salen esas medidas? Los métodos, ¿cómo resuelvo un tamaño tipográfico? Y la praxis es, ¿dónde encuentro una herramienta que me las dé? ¿Cómo la aplico en Internet? ¿Con qué editor edito mis códigos? Eso es. Todo eso está guardadito en el espacio de Notion que les compartí, formaciongrafica.net/mml. ¿Listo? Espero que les haya servido y ahora sí, ya nos estamos viendo en la próxima reunión. Un abrazo.